Una masacre en Puebla sacude a la sociedad. 11 personas de una familia fueron asesinadas. Entre las víctimas hay mujeres y menores de edad. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen. El narcotraficante Héctor Palma Salazar, el Güero Palma, fue liberado este viernes de un penal en Estados Unidos y espera su traslado a México. El futuro del PRD tras las elecciones del domingo pasado. Una entrevista con el presidente del Partido de la Revolución Democrática, Agustín Basabe. Muy buenas noches, estos son los titulares, la información más importante de este viernes 10 de junio de 2016, aquí en CNN México Perspectivas. Comenzamos. Las autoridades investigan las razones detrás de un multihomicidio en la población de Coxcatlán, esto es en Puebla. El crimen dejó un saldo de 11 personas muertas, entre ellas 5 mujeres, 2 de ellas también menores de edad. Otras 2 niñas de 4 años resultaron gravemente lesionadas. El reporte del trágico suceso se dio en los primeros minutos de este viernes, cuando el inspector de la localidad del Mirador informó del hecho violento ocurrido en la población indígena de El Potrero, municipio de Coxcatlán, en la Sierra Negra del estado de Puebla. Hasta el lugar se transportó este viernes personal de la Procuraduría Estatal y de Atención Médica de Emergencia para atender a 2 niñas de 4 años de edad que fueron lesionadas en el ataque, pero lograron sobrevivir y ya son atendidas en el Hospital General de Tehuacán. Las autoridades investigan los posibles móviles de este múltiple homicidio y las primeras indagatorias apuntarían a un conflicto entre familias, posiblemente un conflicto religioso. En información recién llegada a nuestra redacción, la Fiscalía de Veracruz confirmó la detención en Madrid, España, de Diego Cruz Alonso, uno de los 4 jóvenes acusados de participar en la violación de una joven allá en Veracruz a principios de 2015. La Fiscalía indicó que la Interpol dio cumplimiento así a la orden internacional de búsqueda y captura y que ahora el gobierno de México tiene 45 días para dar seguimiento al procedimiento legal para su extradición a nuestro país. El narcotraficante Héctor Palma Salazar, conocido como el Güero Palma, fue liberado de prisión la mañana de este viernes y ya se encuentra bajo custodia de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para su entrega a las autoridades mexicanas el sábado. Desde Los Ángeles, Gonzalo Alvarado con el reporte. Héctor Luis Palma Salazar, también conocido como el Güero Palma, lugarteniente del cártel de Sinaloa y principal socio de Joaquín El Chapo Guzmán, fue liberado este viernes por la mañana de la prisión federal de alta seguridad en Atwater, California, y entregado a agentes de Servicio de Migración y Aduanas de Estados Unidos, que se encargarán de repatriarlo a México, según confirmaron a CNN. Ahora regresando el Güero Palma a México, va a regresar al narcotráfico porque es el único trabajo que él conoce y es muy bueno sobre el tráfico de drogas en México a los Estados Unidos. El cofundador del cártel de Sinaloa de 56 años y quien dirigiera dicha organización delictiva en las décadas de los 80 y 90 junto con el Chapo, y a quien además se le acusa de haber participado en la muerte del cardenal Juan Jesús Posada Ocampo en 1993, ha pasado los últimos 20 años de su vida tras las rejas entre México y Estados Unidos. Como ustedes saben, fue capturado en 1995 y luego bajo la administración del señor presidente Calderón en 2007 fue extraditado a los Estados Unidos. En 2008, el Güero Palma se declaró culpable ante una corte federal en el Distrito Sur de California y fue sentenciado a 16 años de prisión por transportar 50 kilos de cocaína. Bajo las prácticas de sentencias federales de Estados Unidos, los 5 años que el originario de Sinaloa, México, pasó en una prisión mexicana contaron como tiempo purgado bajo la sentencia de Estados Unidos. Y como parte de su buena conducta, su sentencia de 11 años fue reducida en un 15%, de acuerdo con el Buró Federal de Prisiones. El Güero Palma estuvo en un proceso muy corto sobre el tiempo que estuvo en prisión porque el Güero Palma se involucró en muchos homicidios, mató a mucha gente, entonces, en mi opinión, para mí, Güero Palma debería de estar en prisión por el resto de su vida. Sin dar fecha y hora exacta de la extradición, el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos agregó que el Güero Palma permanecerá bajo su custodia hasta que se realice dicho trámite de forma exitosa y que por cuestiones de seguridad no divulgarán la logística de dicho trámite.
Por su parte, la Procuradora General de México, Arely Gómez González, dijo a principios de la semana estar consciente de la liberación del Güero Palma y que el gobierno mexicano indaga si hay algún caso legal pendiente en contra del capo. Estamos en un proceso de revisión exhaustiva, checando en todas las procuradurías de los estados y en todas las delegaciones y las áreas centrales. El Buró Federal de Prisiones nos aseguró también que puede dejar libre a un reo en el último día de la semana que precede a la fecha de su excarcelación, cuando ésta cae en sábado o domingo o ya sea en un día feriado, a menos que sea necesario detenerlo para otra jurisdicción que quiere su custodia por medio de una orden de detención o por cualquier otra razón que pudiera indicar que el reo no debe ser excarcelado hasta la fecha fijada, un proceso que no aplica en contra del Güero Palma. Para CNN, Gonzalo Alvarado, Los Ángeles. Mañana se espera la llegada del Güero Palma a México. ¿Cuál es el futuro de las alianzas políticas en México y cuál es el balance que hace el Partido de la Revolución Democrática de los comicios del 5 de junio, del domingo pasado? Todo esto en una entrevista con el presidente del PRD, Agustín Basabe, después del corte. Las 7 que ellos mencionan, que ya todos conocemos. Los resultados de las elecciones del pasado 5 de junio en México trajeron una recomposición del mapa político del país tras la estrepitosa derrota del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, en 7 de los 12 estados que estaban en disputa. En 3 de esos estados que perdió lo hizo ante candidatos surgidos de alianzas entre el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Más temprano conversé con Agustín Basabe, presidente nacional del PRD, sobre estos resultados y el futuro de las alianzas para el partido. Un gusto tenerte aquí, Agustín Basabe. Gracias por tu presencia. Por la invitación. Ya han pasado varios días después de aquel 5 de junio de estas elecciones. Tu balance, pues supongo que hay cosas positivas, cosas también negativas. A ver, para México, un balance muy positivo, porque se derrotó al PRI en 9 estados, bueno, en 9 entidades. Las 7 que ellos mencionan, que ya todos conocemos, más Baja California, más la Ciudad de México. En realidad no son 5 ganados y 7 perdidos, como dice el PRI, sino 5 ganados y 9 perdidos. ¿Por qué eso es bueno? Porque yo estoy convencido de que el PRI le está haciendo daño a México y que este PRI corrupto, inepto, está intentando restaurar el autoritarismo en México. Para el PRD, más luces que sombras. No he hecho las campanas a vuelo, ni mucho menos. Por supuesto que nos habría gustado ganar con toda claridad y sin tener que impugnar Oaxaca y Tlaxcala, que son las 2 que estamos impugnando. Pero ganamos 3 estados en alianza con el PAN, claves. La joya de la corona, que es Veracruz, el tercer padrón más grande de México. Durango, donde nunca había habido alternancia, y lo mismo en Quintana Roo. En Quintana Roo tampoco había habido alternancia, también la ganamos en alianza con el PAN. Esos 3 estados fueron clave para un nuevo mapeo político del país. Cambia la correlación de fuerzas de cara al 2018. Cambia sustancialmente esa correlación de fuerzas. El PRI pierde control territorial, y bastante. De manera que el dinosaurio no es invencible. Le metimos 3 estocadas y creo que eso es buena noticia para los mexicanos. Ahora, para el PRD, ¿por qué sería una buena noticia? Digamos, porque no puede ser el objetivo simplemente... No, el objetivo es sacar al PRI, pero para hacer buenos gobiernos en su lugar. Estas alianzas no fueron electorales, fueron alianzas de gobierno, fueron alianzas programáticas. Nosotros nos pusimos de acuerdo antes, pactamos un programa de gobierno con los candidatos entre el PAN y el PRD. De manera que no van a ser como las que fueron la vez pasada, que fueron alianzas más electorales. Y luego después sobre la marcha, sobre la rodilla, se trató de construir un gobierno. Ahora sí está claro que van a ser cogobierno el PAN y el PRD. ¿Tlaxcala y Oaxaca se impugnarán bajo qué argumentos? ¿Cuáles son las principales impugnaciones? En el caso de Tlaxcala fue un cochinero todo. El proceso electoral y en la jornada de la elección. El proceso electoral hubo guerra sucia contra Lorena, calumnias, difamación, repartían panfletos infamantes, llegaban a
colonias perifoneando, llamando a un mitin cuando se juntaba la gente porque decían que venía la candidata Lorena Cuellar, les decían, pues saben que la candidata acaba de declinar en favor del candidato del PRI, llamadas telefónicas a las peores horas para decir que hablan de parte de Lorena. Ahora, ya en cuanto a conteo, pues actas perdidas, cambios de números, no cuadran las cifras. Hay una serie de... Hoy hicimos una conferencia de prensa donde presentamos todas las anomalías y con pruebas. Un regreso a tiempos que creíamos superados. Oaxaca no tengo el detalle porque no lo he podido seguir de cerca. En Tlaxcala yo estuve el día de la elección, voté en la Ciudad de México y me fui allá. Estuve varias horas, la verdad que me tocó presenciar muchas de estas irregularidades. En Oaxaca es menor todavía el margen, ¿no? No, al revés. Es al revés todavía. En Oaxaca también hay muchos problemas, aunque de otra índole. Está de entrada el problema principal de la inelegibilidad del candidato, que eso pues lo resolvieron mal, a mi juicio, las instancias correspondientes. El candidato del PRI no nació en Oaxaca, no tenía domicilio en Oaxaca, no cumplía ninguno de los requisitos porque tenía un apellido, digamos, prominente en Oaxaca. Tenía el jus sanguini, según dicen ellos, pero no, bueno, él era notario en el Estado de México. Él tenía su domicilio en el Estado de México, no nació en Oaxaca y vivía en el Estado de México, nunca vivió ahí en Oaxaca, de entrada. Pero aparte hay una lista también larga de anomalías que están presentando. ¿Cómo queda la izquierda? Vimos un crecimiento también de Morena en algunos estados, también con sus claros oscuros, ¿no? Zacatecas creo que hubiera sido su cereza en el pastel, no consigue Zacatecas, pero se posiciona como una fuerza política quizás la más importante de la izquierda hoy por hoy. No, yo creo que el PRD sigue siendo la principal fuerza de izquierda, aunque Morena ha crecido. ¿Lo tenías presupuestado? ¿Se tenía presupuestado? Sí. Dentro del PRD? Sí, pero mira, por ejemplo, en la Ciudad de México decían que nos iban a aplastar. Incluso había pronósticos que nos iban a ganar 2-1 y quedamos casi empatados. Nos ganaron por 2 o 3 curules. Y ya sumando todas las curules finales, tenemos más diputados constituyentes que Morena. Bueno, aparte se tienen a los del jefe de gobierno, ¿no? Así, y esos todavía faltan, ¿no? Yo estoy hablando de los otros, de los de las cámaras, del Congreso. De manera que esa idea que quisieron esparcir de que Morena era ya el partido hegemónico de la Ciudad de México no es cierto. Eso no es verdad. Estamos muy parejos, muy parejos. El lunes próximo vamos a presentar cifras nosotros en el PRD, cifras ya más detalladas por diputaciones locales, por presidencias municipales, en fin. Y vamos a hacer un análisis comparativo con las elecciones pasadas. Mejoramos en muchos casos. Tuvimos más votos en Quintana Roo, tuvimos más votos en Tlaxcala, tuvimos más votos en muchos municipios de Veracruz también. También en Veracruz, es correcto. Entonces, hasta no estoy echando las campanas a vuelo. PRD sigue con problemas internos, tiene muchas cosas que cambiar y que mejorar, pero no es cierto que el PRD se desplomó. Bueno, de hecho, ya habían expedido el acta de función del PRD varias veces, ¿no? No, la capital, como dices, prácticamente se había vaticinado un aplastamiento de Morena. Será interesante ver en el 2018 esa competencia entre PRD y Morena, ¿no? Que serán, yo creo que las fuerzas más votadas. Será un territorio en disputa interesante. ¿Qué pasó, por ejemplo, ya toro pasado, obviamente, en Chihuahua? ¿Pudieron haberse aliado con Corral? Hay un grupo del PRD que se cinde, digamos, no de manera formal, pero sí los galileos y se van con Corral, le dan su apoyo, y el PRD nunca dio su voto de confianza. En general, había en el PRD quienes creíamos que deberíamos haber hecho más alianzas, entre ellos yo. Yo propuse 8, originalmente. 8 estados, salieron 5. Había otros que querían menos, había otros que son antialiancistas, digamos. En algunos casos no funcionó porque los órganos o estatales, por ejemplo, los consejos estatales del partido o el Comité Ejecutivo Nacional votaron por no ir en alianza. Fue el caso de Chihuahua. Yo hice mi voto particular, yo presenté mi voto particular a favor de la alianza con Corral, pero perdimos en votación. Era atribución del Comité Ejecutivo Estatal. Sí, sí. Nacional. Sí. Y ahí perdimos la votación y no pudimos ir en alianza con el PAN. En Tamaulipas y en Hidalgo se habían propuesto alianzas.
Hidalgo se cayó por el PAN, fue el Consejo Estatal del PAN el que lo votó en contra. Y Tamaulipas se cayó pues un poco por eso y por nosotros, porque la correlación de fuerzas del PRD en Tamaulipas no nos dio para salir adelante, junto con que estaba vinculado a Hidalgo. Entonces no se pudieron dar algunas alianzas que a mi juicio habrían sido buenas. Pero bueno, pues en política es lo que se puede, no lo que se quiere. Muchos se preguntan ahora qué hará el PRD de cara al 2018 ya en la elección presidencial. De entrada supongo que tendrán a su propio candidato en la Ciudad de México, pero ¿irán en la alianza o no irán en la alianza? ¿Y con quién se irán en la alianza? ¿Con Morena, con el PAN? Hay 3 escenarios y cada uno de estos escenarios tiene sus seguidores dentro del partido y sus detractores. Escenario A sería una alianza de amplio espectro, con el PAN y otros partidos quizás, y con un candidato externo. Escenario B, un candidato propio, nuestro. Escenario C, una alianza con la izquierda, con Morena. Yo diría que esos son los 3 escenarios que se han planteado. ¿Cuál de los 3 prevalecerá? Dependerá de la correlación de fuerzas del país, de las figuras, de las encuestas, de cómo ande cada quien en esos tiempos y de cómo esté adentro del partido digamos, la mayoría, hacia dónde se incline la mayoría, porque todas esas cosas se votan en órganos colegiados en el PRD. Digamos, el país ya está en un nivel de votación, digamos, tan sofisticado el votante que las alianzas tienen que darse, en tu opinión. Mira, yo creo que en este país ya ningún partido puede ganar elecciones ni gobernar solo, ninguno. El PRD se alía con el PAN en estas elecciones, sí, pero el PRI se alía con el Verde, se alía con el PANAL, con el PES y a veces con el PT. Porque no puede ganar solo, ni siquiera el PRI, que tiene el voto duro más alto, que son más o menos 27%. Nadie puede gobernar ni ganar elecciones solo en México. Tiene que haber alianzas, es un imperativo de realismo. Y yo digo que quienes estén contra las alianzas opositoras en México están a favor del PRI, porque ese es el escenario que quiere el PRI para 2018. El escenario ideal para el PRI sería que ellos vayan en esas alianzas con el Perico, con su protuberancia verde, más el PANAL, el PES y el que sea, y que todo lo demás, pone que sumen del 27 al 40% con todos estos, y ese 60% restante se parta, se fragmente en 7, 8, 9 pedazos. Entonces ganan caminando. Calígula puede ser cónsul a su caballo. ¿Tus funciones dentro del PRD llegaron a su fin? Ya has dicho que... Estoy en un proceso de reflexión. Estoy en un proceso de reflexión, igual que el partido. Estamos en periodos introspectivos para ver qué decidimos. Muy bien. Pues Agustín, te agradezco mucho. Al contrario. Y ojalá nos veamos más pronto para seguir conversando, porque esto ya comenzó de cara al 2018. Así es, con gusto. Gracias, Agustín. Te agradezco. Así es, ya comenzó la carrera hacia la presidencia. Personalidades de todos los ámbitos dan el último adiós al gran campeón, Mohamed Ali. Si México no va al Vaticano, el Vaticano viene a México. Una reproducción a tamaño real de la famosa Capilla Sixtina del Vaticano se exhibe desde esta semana en la capital mexicana. Es la primera vez que el Vaticano autoriza la exhibición de este proyecto en otros lugares del mundo. Rey Rodríguez nos cuenta de qué se trata. Se necesitaron cerca de 2.600.000 fotografías para lograr una reproducción casi exacta y a tamaño real de la famosa Capilla Sixtina, una de las principales atracciones del Vaticano y que en estos días se exhibe en la capital mexicana. Su montaje en el corazón de la ciudad duró un mes, pero concebir este proyecto tardó 2 años. Poco antes de que fuera terminada su estructura tridimensional, conversamos con Antonio Berumen, el impulsor de esta idea. Todo fue realmente hecho como es la Capilla Sixtina original, porque realmente de cómo fueron impresas estas fotografías para que diera exactamente el efecto que tiene el fresco, que es opaco. Entonces la gente entra y realmente lo que buscamos es que sienta la sensación total de estar adentro de la Capilla Sixtina.
Una sensación que al parecer se transmite, aseguran quienes ya han visto la muestra. Yo ya he estado en la Capilla Sistina en Roma, pero esta tecnología es increíble, se ven todos los detalles y demás. La capilla pues está bien, está muy bien elaborada. Que es la oportunidad de conocer una réplica. No hay posibilidades de viajar al extranjero, entonces hay que verla aquí en el país. Sobre todo los jóvenes que vengan a ver todo esto, que está increíble, impresionante. La Capilla Sistina es considerada una joya de la pintura del Renacimiento y contiene frescos de Miguel Ángel, Sandro Botticelli, entre otros destacados artistas de la época. Es también el lugar en el que se celebra el cónclave para elegir al nuevo Papa. Tengo entendido, Antonio, corrígeme si no, que es la primera vez que el Vaticano autoriza esta exhibición en otros lugares del mundo. Es la primera vez en el mundo que se hace. Nunca se había hecho un proyecto así. Se habían hecho pequeñas muestras a través de cajas de luz con pequeños fragmentos de los frescos, pero nunca se había montado al total y al 100% en tamaño natural. Berumen cuenta también todo lo que tuvieron que pasar para que finalmente fuera aprobado el proyecto. Y bueno, presentamos un proyecto que cumplía las características para que esto se pudiera dar. Obviamente lo sometieron a todos los expertos de los museos vaticanos y se dieron cuenta de que era algo factible. La muestra estará en la ciudad hasta el 30 de junio, pero luego se exhibirá en el resto de las capitales de los demás estados para que más mexicanos puedan apreciar esta obra, patrimonio de la humanidad. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Antes de despedirnos, le comento que el mundo, y sobre todo el mundo del deporte, le dio el último adiós al gran campeón Mohamed Ali, el más grande boxeador, conocido también por su apoyo a numerosas causas sociales, políticas, un activismo que nunca terminó. Su funeral ha sido una celebración de toda su vida y de su legado. Raúl Sáenz. Saludos desde la ciudad de Louisville, Kentucky, el lugar donde nació y se crió el gran Muhammad Ali. El día de hoy también fue donde se marcó el último adiós para el gran ex campeón del boxeo, y miles de personas estuvieron involucradas y presentes para dar el último adiós a este gran ex campeón, que no solo fue un hombre exitoso en el ring, sino también un hombre exitoso en lo que fueron las causas políticas, las causas sociales, y la verdad que se demostró mucho amor, mucho cariño, un día de remembranza para este gran hombre que de verdad logró tocar muchas vidas. Una celebración en el Arena KFC Yum Center aquí en la ciudad de Louisville, donde se congregaron más de 22,000 personas, muchos dignatarios importantes como el expresidente. Una masacre en Puebla sacude a la sociedad. 11 personas de una familia fueron asesinadas. Entre las víctimas hay mujeres y menores de edad. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen. El narcotraficante Héctor Palma Salazar, el Güero Palma, fue liberado este viernes de un penal en Estados Unidos y espera su traslado a México. El futuro del PRD tras las elecciones del domingo pasado. Una entrevista con el presidente del Partido de la Revolución Democrática, Agustín Basabe. Muy buenas noches, estos son los titulares, la información más importante de este viernes 10 de junio de 2016, aquí en CNN México Perspectivas. Comenzamos. Las autoridades investigan las razones detrás de un multihomicidio en la población de Coxcatlán, esto es en Puebla. El crimen dejó un saldo de 11 personas muertas, entre ellas 5 mujeres, 2 de ellas también menores de edad. Otras 2 niñas de 4 años resultaron gravemente lesionadas. El reporte del trágico suceso se dio en los primeros minutos de este viernes, cuando el inspector de la localidad del Mirador informó del hecho violento ocurrido en la población indígena de El Potrero, municipio de Coxcatlán, en la Sierra Negra del estado de Puebla. Hasta el lugar se transportó este viernes personal de la Procuraduría Estatal y de Atención Médica de Emergencia para atender a 2 niñas de 4 años de edad que fueron lesionadas en el ataque, pero lograron sobrevivir y ya son atendidas en el Hospital General de Tehuacán. Las autoridades investigan los posibles móviles de este múltiple homicidio y las primeras indagatorias apuntarían a un conflicto entre familias, posiblemente un conflicto religioso.
En información recién llegada a nuestra redacción, la Fiscalía de Veracruz confirmó la detención en Madrid, España, de Diego Cruz Alonso, uno de los 4 jóvenes acusados de participar en la violación de una joven allá en Veracruz a principios de 2015. La Fiscalía indicó que la Interpol dio cumplimiento así a la orden internacional de búsqueda y captura y que ahora el gobierno de México tiene 45 días para dar seguimiento al procedimiento legal para su extradición a nuestro país. El narcotraficante Héctor Palma Salazar, conocido como el Güero Palma, fue liberado de prisión la mañana de este viernes y ya se encuentra bajo custodia de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para su entrega a las autoridades mexicanas el sábado. Desde Los Ángeles, Gonzalo Alvarado con el reporte. Héctor Luis Palma Salazar, también conocido como el Güero Palma, lugarteniente del cártel de Sinaloa y principal socio de Joaquín El Chapo Guzmán, fue liberado este viernes por la mañana de la prisión federal de alta seguridad en Atwater, California, y entregado a agentes de Servicio de Migración y Aduana de Estados Unidos, que se encargarán de repatriarlo a México, según confirmaron a CNN. Ahora regresando el Güero Palma a México, va a regresar al narcotráfico porque es el único trabajo que él conoce y es muy bueno sobre el tráfico de drogas en México a los Estados Unidos. El cofundador del cártel de Sinaloa de 56 años y quien dirigiera dicha organización delictiva en las décadas de los 80 y 90 junto con el Chapo, y a quien además se le acusa de haber participado en la muerte del cardenal Juan Jesús Posada Ocampo en 1993, ha pasado los últimos 20 años de su vida tras las rejas entre México y Estados Unidos. Como ustedes saben, fue capturado en 1995 y luego bajo la administración del señor presidente Calderón en 2007 fue... Yo estoy convencido de que el PRI le está haciendo daño a México y que este PRI corrupto, inepto, está intentando restaurar el autoritarismo en México. Para el PRD, más luces que sombras. No he hecho las campanas a vuelo, ni mucho menos. Por supuesto que nos habría gustado ganar con toda claridad y sin tener que impugnar Oaxaca y Tlaxcala, que son las 2 que estamos impugnando. Pero ganamos 3 estados en alianza con el PAN, claves. La joya de la corona, que es Veracruz, el tercer padrón más grande de México. Durango, donde nunca había habido alternancia, y lo mismo en Quintana Roo. En Quintana Roo tampoco había habido alternancia, también la ganamos en alianza con el PAN. Esos 3 estados fueron clave para un nuevo mapeo político del país. Cambia la correlación de fuerzas de cara al 2018. Cambia sustancialmente esa correlación de fuerzas. El PRI pierde control territorial, y bastante. De manera que el dinosaurio no es invencible. Le metimos 3 estocadas y creo que eso es buena noticia para los mexicanos. Ahora, para el PRD, ¿por qué sería una buena noticia? Digamos, porque no puede ser el objetivo. No, pues el objetivo es sacar al PRI, pero para hacer buenos gobiernos en su lugar. Estas alianzas no fueron electorales, fueron alianzas de gobierno, fueron alianzas programáticas. Nosotros nos pusimos de acuerdo antes, pactamos un programa de gobierno con los candidatos entre el PAN y el PRD. De manera que no van a ser como las que fueron la vez pasada, que fueron alianzas más electorales. Y luego después sobre la marcha, sobre la rodilla, se trató de construir un gobierno. Ahora sí está claro que van a ser cogobierno el PAN y el PRD. ¿Tlaxcala y Oaxaca se impugnarán bajo qué argumentos? ¿Cuáles son en el caso de Tlaxcala fue un cochinero todo. El proceso electoral y en la jornada de la elección. El proceso electoral, hubo guerra sucia contra Lorena, calumnias, difamación, repartían panfletos infamantes, llegaban a colonias perifoneando, llamando a un mitin cuando se juntaba la gente porque decían que venía la candidata Lorena Cuellar. Les decían, pues saben que la candidata acaba de declinar en favor del candidato del PRI. Llamadas telefónicas a las peores horas para decir que hablan de parte de Lorena. Ahora, ya en cuanto a conteo, pues actas perdidas, cambios de números, no cuadran las cifras.
Hay una serie de... Hoy hicimos una conferencia de prensa donde presentamos todas las anomalías y con pruebas. Un regreso a tiempos que creíamos superados. Oaxaca no tengo el detalle porque no lo he podido seguir de cerca. En Tlaxcala yo estuve el día de la elección, voté en la Ciudad de México y me fui allá y estuve varias horas. La verdad que me tocó presenciar muchas de estas irregularidades. En Oaxaca es menor todavía el margen, ¿no? No, al revés. Es al revés todavía. En Oaxaca también hay muchos problemas, aunque de otra índole. Está de entrada el problema principal de la inelegibilidad del candidato, que eso pues lo resolvieron mal, a mi juicio, las instancias correspondientes. El candidato del PRI no nació en Oaxaca, no tenía domicilio en Oaxaca, no cumplía ninguno de los requisitos porque tenía un apellido, digamos. Tamaulipas no nos dio para salir adelante, junto con que estaba vinculado a Hidalgo. Entonces no se pudieron dar algunas alianzas que a mi juicio habrían sido buenas. Pero bueno, pues en política es lo que se puede, no lo que se quiere. Muchos se preguntan ahora qué hará el PRD de cara al 2018 ya en la elección presidencial. De entrada supongo que tendrán a su propio candidato en la Ciudad de México, pero ¿irán en la alianza o no irán en la alianza? ¿Y con quién se irán en la alianza? ¿Con Morena, con el PAN? Hay 3 escenarios y cada uno de estos escenarios tiene sus seguidores dentro del partido y sus detractores. Escenario A sería una alianza de amplio espectro, con el PAN y otros partidos quizás, y con un candidato externo. Escenario B, un candidato propio, nuestro. Escenario C, una alianza con la izquierda, con Morena. Yo diría que esos son los 3 escenarios que se han planteado. ¿Cuál de los 3 prevalecerá? Dependerá de la correlación de fuerzas del país, de las figuras, de las encuestas, de cómo ande cada quien en esos tiempos y de cómo esté adentro del partido digamos, la mayoría, hacia dónde se incline la mayoría, porque todas esas cosas se votan en órganos colegiados en el PRD. Digamos, el país ya está en un nivel de votación, digamos, tan sofisticado el votante que las alianzas tienen que darse, en tu opinión. ¿No? Mira, yo creo que en este país ya ningún partido puede ganar elecciones ni gobernar solo, ninguno. El PRD se alía con el PAN en estas elecciones, pero el PRI se alía con el Verde, se alía con el PANAL, con el PES y a veces con el PT. Porque no puede ganar solo, ni siquiera el PRI, que tiene el voto duro más alto, que son más o menos 27%. Nadie puede gobernar ni ganar elecciones solo en México. Tiene que haber alianzas, es un imperativo de realismo. Y yo digo que quienes estén contra las alianzas opositoras en México están a favor del PRI, porque ese es el escenario que quiere el PRI para 2018. El escenario ideal para el PRI sería que ellos vayan en esas alianzas con el Perico, con su protuberancia verde, más el PANAL, el PES y el que sea, y que todo lo demás, ponle que sumen del 27 al 40% con todos estos, y ese 60% restante se parta, se fragmente en 7, 8, 9 pedazos. Entonces ganan caminando. Calígula puede ser cónsul a su caballo. ¿Tus funciones dentro del PRD llegaron a su fin? Ya has dicho que... Estoy en un proceso de reflexión. Estoy en un proceso de reflexión, igual que el partido. Estamos en periodos introspectivos para ver qué decidimos. Muy bien. Pues Agustín, te agradezco mucho. Al contrario. Y ojalá nos veamos más pronto para seguir conversando, porque esto ya comenzó de cara al 2018. Así es, con gusto. Gracias, Agustín, te agradezco. Así es, ya comenzó la carrera hacia la presidencia. Personalidades de todos los ámbitos dan el último adiós al gran campeón, Mohamed Ali. Si México no va al Vaticano, el Vaticano viene a México. Una reproducción a tamaño real de la famosa Capilla Sixtina del Vaticano se exhibe desde esta semana en la capital mexicana. Es la primera vez que el Vaticano autoriza la exhibición de este proyecto en otros lugares del mundo. Rey Rodríguez nos cuenta de qué se trata. Se necesitaron cerca de 2.600.000 fotografías para lograr una reproducción casi exacta y a tamaño real de la famosa capilla. Tenía el jus sanguini, según dicen ellos, pero no, bueno, él era notario en el Estado de México. Él tenía su domicilio en el Estado de México, no nació en Oaxaca y vivía en el Estado de México, nunca vivió ahí en Oaxaca.
de entrada. Pero aparte hay una lista también larga de anomalías que están presentando. ¿Cómo queda la izquierda? Vimos un crecimiento también de Morena en algunos estados, también con sus claros oscuros, ¿no? Zacatecas creo que hubiera sido su cereza en el pastel, no consigue Zacatecas, pero se posiciona como una fuerza política quizás la más importante de la izquierda hoy por hoy. No, yo creo que el PRD sigue siendo la principal fuerza de izquierda, aunque Morena ha crecido. ¿Lo tenías presupuestado? ¿Se tenía presupuestado dentro del PRD? Sí, pero mira, por ejemplo, en la Ciudad de México decían que nos iban a aplastar. Incluso había pronósticos que nos iban a ganar 2-1 y quedamos casi empatados. Nos ganaron por 2 o 3 curules. Y ya sumando todas las curules finales, tenemos más diputados constituyentes que Morena. Bueno, aparte se tienen a los del jefe de gobierno, ¿no? Y esos todavía faltan, ¿no? Yo estoy hablando de los otros, de los de las cámaras, del Congreso. De manera que esa idea que quisieron esparcir de que Morena era ya el partido hegemónico de la Ciudad de México no es cierto. Eso no es verdad. Estamos muy parejos, muy parejos. El lunes próximo vamos a presentar cifras nosotros en el PRD, cifras ya más detalladas por diputaciones locales, por presidencias municipales, en fin. Y vamos a hacer un análisis comparativo con las elecciones pasadas. Mejoramos en muchos casos. Tuvimos más votos en Quintana Roo, tuvimos más votos en Tlaxcala, tuvimos más votos en muchos municipios de Veracruz también. También en Veracruz, es correcto. Entonces, hasta no estoy echando las campanas a vuelo. PRD sigue con problemas internos, tiene muchas cosas que cambiar y que mejorar, pero no es cierto que el PRD se desplomó. Bueno, de hecho, ya habían expedido el acta de función del PRD varias veces, ¿no? No, la capital, como dices, prácticamente se había vaticinado un aplastamiento de Morena. Será interesante ver en el 2018 esa competencia entre PRD y Morena, ¿no? Que serán, yo creo que las fuerzas más votadas. Será un territorio en disputa interesante. ¿Qué pasó, por ejemplo, ya toro pasado, obviamente, en Chihuahua? Pudieron haberse aliado con Corral. Hay un grupo del PRD que se cinde, digamos, no de manera formal, pero sí los galileos y se van con Corral, le dan su apoyo, y el PRD nunca dio su voto de confianza. En general, había en el PRD quienes creíamos que deberíamos haber hecho más alianzas, entre ellos yo. Yo propuse 8, originalmente. 8 estados, salieron 5. Había otros que querían menos, había otros que son antialiancistas, digamos. En algunos casos no funcionó porque los órganos o estatales, por ejemplo, los consejos estatales del partido o el Comité Ejecutivo Nacional votaron por no ir en alianza. Fue el caso de Chihuahua. Yo hice mi voto particular, yo presenté mi voto particular a favor de la alianza con Corral, pero perdimos en votación. Era atribución del Comité Ejecutivo Estatal. Sí. Nacional. Sí. Y ahí perdimos la votación y no pudimos ir en alianza con el PAN. En Tamaulipas y en Hidalgo se habían propuesto alianzas. Hidalgo se cayó por el PAN, fue el Consejo Estatal del PAN el que lo votó en contra. Y Tamaulipas se cayó pues un poco por eso y por nosotros, porque la correlación de fuerzas del PRD... extraditado a los Estados Unidos. En 2008, el Güero Palma se declaró culpable ante una corte federal en el Distrito Sur de California y fue sentenciado a 16 años de prisión por transportar 50 kilos de cocaína. Bajo las prácticas de sentencias federales de Estados Unidos, los 5 años que el originario de Sinaloa, México, pasó en una prisión mexicana contaron como tiempo purgado bajo la sentencia de Estados Unidos. Y como parte de su buena conducta, su sentencia de 11 años fue reducida en un 15%, de acuerdo con el Buró Federal de Prisiones. El Güero Palma estuvo en un proceso muy corto sobre el tiempo que estuvo en prisión, porque el Güero Palma se involucró en muchos homicidios, mató a mucha gente. Entonces, en mi opinión, para mí, Güero Palma debería de estar en prisión por el resto de su vida. Sin dar fecha y hora exacta de la extradición, el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos agregó que el Güero Palma permanecerá bajo su custodia hasta que se realice dicho trámite de forma exitosa y que por cuestiones de seguridad no divulgarán la logística de dicho trámite. Por su parte, la Procuradora General de México, Arely Gómez González, dijo a principios de la semana estar consciente de la liberación del Güero Palma y que el gobierno mexicano indaga si hay algún caso legal pendiente en contra del capo.
Estamos en un proceso de revisión exhaustiva, checando en todas las procuradurías de los estados y en todas las delegaciones y las áreas centrales. El Buró Federal de Prisiones nos aseguró también que puede dejar libre a un reo en el último día de la semana que precede a la fecha de su excarcelación, cuando ésta cae en sábado o domingo o ya sea en un día feriado, a menos que sea necesario detenerlo para otra jurisdicción que quiere su custodia por medio de una orden de detención o por cualquier otra razón que pudiera indicar que el reo no debe ser excarcelado hasta la fecha fijada, un proceso que no aplica en contra del Güero Palma. Para CNN, Gonzalo Alvarado, Los Ángeles. Mañana se espera la llegada del Güero Palma a México. ¿Cuál es el futuro de las alianzas políticas en México y cuál es el balance que hace el Partido de la Revolución Democrática de los comicios del 5 de junio, del domingo pasado? Todo esto en una entrevista con el presidente del PRD, Agustín Basabe, después del corte. Las 7 que ellos mencionan, que ya todos conocemos. Los resultados de las elecciones del pasado 5 de junio en México trajeron una recomposición del mapa político del país tras la estrepitosa derrota del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, en 7 de los 12 estados que estaban en disputa. En 3 de esos estados que perdió lo hizo ante candidatos surgidos de alianzas entre el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Más temprano conversé con Agustín Basabe, presidente nacional del PRD, sobre estos resultados y el futuro de las alianzas para el partido. Un gusto tenerte aquí, Agustín Basabe. Gracias por tu presencia. Por la invitación. Ya han pasado varios días después de aquel 5 de junio de estas elecciones. Tu balance, pues supongo que hay cosas positivas, cosas también negativas. A ver, para México, un balance muy positivo, porque se derrotó al PRI en 9 estados, bueno, en 9 entidades. Las 7 que ellos mencionan, que ya todos conocemos, más Baja California, más la Ciudad de México. En realidad no son 5 ganados y 7 perdidos, como dice el PRI, sino 5 ganados y 9 perdidos. ¿Por qué eso es bueno?